¿Qué está pasando en el mundo? China apareció en el escenario geopolítico mundial, anunció una propuesta de paz y terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los presidentes tanto de Rusia como Ucrania tomaron bien estas declaraciones y tratar de terminar este conflicto. Hay que analizar, Rusia ya lleva un año con esta invasión. Conforme va avanzando este conflicto se ha encontrado una resistencia muy dura de parte de Ucrania. Ya se dio cuenta que no será fácil avanzar libremente por el gran apoyo que recibe. Los drones le han causado mucho daño a Rusia y con la llegada de tanques Leopard y carros de combate de parte de Europa hará más difícil el avance de Rusia en Ucrania. Los países, tanto los que apoyan a Occidente como los que apoyan a Rusia, ya se dieron cuenta que es una guerra muy negativa a sus economías y no llegan a ningún lado. En los dos bandos hay un desgaste tremendo y ninguno ni otro está avanzando ni recuperando territorios. Ahora hay que ver cómo China podría intervenir en este conflicto y resolverlo. ¿Cuáles serán las condiciones de parte de Rusia para terminar esta invasión? Hay que esperar que si el presidente de Ucrania acepta las condiciones de Rusia. Ya dijo Ucrania que no habrá acuerdos si en las negociaciones incluye ceder parte del territorio de Ucrania, pero veremos qué pasa. Con esto la situación en la zona se pone cada vez más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues más que aniversario de guerra, que también lo es de Ucrania, lo que está centrando toda la atención es ese documento de China que pone encima de la mesa que si se quiere llegar a un acuerdo hay que empezar a andar en contraposición a lo que vimos de Borrell de ayer, que paz es la que quiere Rusia, en lugar de decir vamos a ver en una mesa de negociación qué paz quiere Rusia. ¿Cómo lo ves, José Luis? Hombre, es un inicio de un camino, ¿no? O sea, las características militares, desde luego, la que están dándose cuenta es que, por un lado, los rusos, cada vez que están intentando romper el frente ucraniano, de alguna manera, la capacidad de drones de advertencia que tiene el frente ucraniano, pues está, desde luego, imposibilitando los avances rusos, destruyendo todas sus puntas de lanza. Ya llevan dos emboscadas con destrucción de material blindado por parte rusa, imposibilitando sus ofensivas. A su vez, queda en un gran interrogante si esas donaciones de Leopard y de material de carros de combate que van a desarrollar los europeos, con las decenas de miles de hombres entrenados, van a poder tener una capacidad de romper el frente ruso y, por lo tanto, proporcionar esa victoria militar para los ucranianos en unos frentes con una alta saturación de artillería rusa y con una acumulación, desde luego, de infantería un poco en ese frente. Lo que todos los expertos militares ven, desde luego, es un conflicto que se puede estancar y que es casi imposible una victoria militar por cada bando, como no sea una escalada en vertical con un armamento que nos pueda abrir a otro tipo de horizontes, ¿no? Por lo tanto, la llegada de la carta china ahora, desde luego, descubre, por una parte, lo que ya estamos viendo, una división del mundo casi en dos bloques. La cuarta parte de los países de la ONU se sitúan más o menos en el eje a favor de Rusia y la otra parte pues en torno a Estados Unidos y a la Unión Europea, y ya también un hastío en la mayoría de los países que ya desean una salida militar, porque para todo el mundo son efectos negativos a niveles económicos y de todo tipo, excepto, como ya hemos hablado otras veces, de otros países que han sacado unas ganancias gracias a la guerra, ¿no? China, desde luego, claramente quiere salir de ello, y aquí hay que tener en cuenta también otra particularidad por la cual el presidente también polaco ha aceptado. Antes, un poco de lo de la guerra, uno de los grandes planes de reforma económica que tenían, desde luego, los polacos era la creación de un hub tecnológico y de transporte que haría de Polonia el gran puente de unión del mundo atlántico con el mundo de Oriente, ¿no? Y que transformaría casi a Polonia pues en un punto, desde luego, estratégico a nivel de comercio internacional, no de Europa, sino también de esa ruta de la seda y con el mundo atlántico, ¿no? Ahora, desde luego, el que China, desde luego, ofrezca ese inicio de camino para poner ya una luz al final del túnel, pues desde luego parece recordar en muchos casos que, ojo, que la economía polaca, en esa proyección de crecimiento para el futuro, estaba contando con mantener unas muy buenas relaciones con las economías del Extremo Oriente. En todo ese entorno, y un año después, y es después de llegar también esta carta, pero ver ese discurso de Borrell ayer en Naciones Unidas,
ver la reacción de Estados Unidos, ver la reacción también de Polonia. ¿Crees que hay opciones ahora mismo en este segundo año, o como vamos comentando, ¿no?, en el tercer día, sobre todo desde el inicio de la escalada nuclear, en el tercer día de esta Segunda Guerra Fría, de encontrar un proceso de negociación de paz que ponga fin a todo esto? Hombre, lo vamos a ver un poco en primavera. Como hemos dicho, la cuestión es que los profesionales militares, que como hemos visto no ven muchas posibilidades de victoria, no se ven saturados con opiniones políticas. Los militares rusos están intentando salvar la situación, como lo han hecho últimamente, y desde luego si Vladimir Putin les calienta con una ofensiva, con unas ganas de conquista de terreno, pueden igual exponer sus unidades a una destrucción y por lo tanto que haya pues ese contraataque, como sucedió con la ofensiva de Kharkov, en la cual perdieron miles de kilómetros cuadrados y que desde luego, bueno, pues significó una derrota moral muy importante, ¿no? Ahora, con esa movilización, esa concentración, esa racionalización del frente que hizo en su momento Batwikin, pues bueno, pues ha favorecido desde luego el que puedan retener ese pasillo terrestre, que es el que en definitiva están en reiteradas comunicaciones, como el último speech que lanzó el presidente ruso, pues desde luego lo que se conformarían como conquista territorial, ¿no? Podemos decir que sería lo indefinible, el mínimo que ellos plantean en ese aspecto. Por el otro lado, por el parte ucraniano, que lógicamente tiene la reivindicación de todos sus territorios soberanos de reconocimiento internacional, claro, es la ayuda militar, y que desde luego esa ayuda y ese entrenamiento de sus fuerzas les podría proporcionar en primavera una ofensiva que volviera a recordar desde luego ese avance, esa posibilidad de destruir el frente y por lo tanto conseguir una victoria militar que les pusiera ya en una posición de fortaleza en una negociación, que desde luego se ve también bastante difícil, porque desde luego los rusos han conseguido, bueno, esa saturación defensiva a nivel de frente, y no parece que estén desde luego en unas situaciones precarias como las anteriores para proceder desde luego a esa evacuación de territorios, ¿no? Así que si las circunstancias militares más bien lo que parece es una congelación de los frentes, esto abriría desde luego las posibilidades desde luego de una posible negociación antes de tener un conflicto congelado de las dimensiones que es la guerra de Ucrania, ¿no? Solo un asunto más, Orella. Moldavia, que ayer vimos cómo había un mensaje desde Rusia que Ucrania podría intentar conseguir todo el arsenal de la antigua Unión Soviética que hay en Transnistria, esa parte de Moldavia, pero bajo tutelaje, no sé cómo calificarlo, protectorado de Rusia, donde todavía hay 1.600 militares. Está escalando el conflicto, está superando ya las fronteras de Ucrania un año después con mayor fuerza de lo que hemos visto durante este año pasado. Bueno, son elementos un poco que ayudan a amplificar el conflicto y que por una parte para los ucranianos desde luego el objetivo es una de mayor ayuda, un poco en el sentido de decir, oiga, no nos congelen el conflicto porque esto puede tener un contagio a una Moldavia que es fronteriza desde luego con el territorio de la Unión Europea. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. China apareció en el escenario geopolítica mundial, anunció una propuesta de paz y terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los presidentes tanto de Rusia como Ucrania tomaron bien estas declaraciones y tratan de terminar este conflicto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enseña las imágenes de los primeros traslados de pandilleros a la nueva megacárcel del confinamiento del terrorismo, con la capacidad de 40.000 pandilleros, a la cárcel más grande de Latinoamérica. Te invito a ver el video. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, da un mensaje a una gran multitud de miles de personas en un estadio deportivo. Advirtió a Occidente, la OTAN y los aliados de que nadie va a dividir a Rusia sin importar las sanciones ilegales que le mantienen a su país. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.